seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Estamos listos para compartir con ustedes estos minutos en El Discipulado. Buenas tardes a todos. Y bueno, estamos hoy aquí juntamente con nuestra compañera Esther Torres. Hoy no tendremos la compañía de nuestra otra compañera que normalmente se apunta con nosotros a las tardes de los viernes, Evelyn, pero igual vamos aquí a desarrollar. Saludo. Gracias, hermano Carlos, saludos a todos y saludos a nuestra compañera que está disfrutando de sus vacaciones. Qué rico. Aprovecho para recordarle a los hermanos que pues se han ido incorporando a los viernes, pues que ya hemos cerrado una primera temporada. Uh-huh. Fueron aproximadamente 20 capítulos de una serie la cual denominamos Las Preguntas de Jesús. Hoy precisamente estuvimos volviendo a colocar el episodio número 15 que esta serie pues nos regaló durante casi todo el medio año de este 2023. Si usted desea volver a escuchar, compartir, tomar algunas notas de las preguntas de Jesús y las enseñanzas, pues vaya a nuestras redes sociales para allí ubicar. Ya semana a semana estamos colocando y terminaremos ya en unas cuantas semanas de subir toda la primera temporada. En directo los viernes a las 2:30, es decir, hoy, en este momento, estamos en vivo. Esto no es una grabación. Si yo pellizcara a Esther, le diría ¡ay! Porque estamos totalmente en vivo. ¡Ay, no me pellizque! Bueno, pues estamos ya en la segunda temporada. Uh-huh. Y este es nuestro episodio número 3, si no estoy mal. Sí, número 3. Ok. Y aquí ya no hablamos de las preguntas de Jesús, sino estamos hablando de las bienaventuranzas. Uh-huh. En estos primeros minutos, entonces, vamos a dedicar a recordar lo que es una bienaventuranza. Y después nos vamos a adentrar al capítulo número 1, versículo número 3 de Apocalipsis, porque allí se encuentra nuestra tercera bienaventuranza que estudiaremos esta tarde. Así que en un breve corte vamos a retomar y vamos a regresar ya con otra explicación más de lo que es la bienaventuranza. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. En la literatura, estimados hermanos, existen lo que se llaman los géneros. Uh-huh. Ahí sí equivale ese concepto. No como lo que hoy día quieren ponerlo en el sexo, ¿no? Uh-huh. No. En la literatura sí se ubica lo que son los géneros. Hay géneros literarios. La poesía, por ejemplo, es uno de los más conocidos y otros más. En la Biblia, como es un libro, pues también lo catalogan y lo desarrollan de esa manera, como un libro que contiene géneros literarios. La poesía, por ejemplo, cuando usted lee el libro de los Cantares va a encontrar mucha poesía, el libro de los Salmos. Pero hay unos géneros literarios en la Biblia poco conocidos. Por ejemplo, uno de los más conocidos son las parábolas. Es un género literario. Uh-huh. Las parábolas son analogías de la vida cotidiana que ejemplifican una verdad espiritual. Otro de los géneros literarios son
los proverbios, que son refranes o consejos. Nosotros los conocemos como consejos. Por ejemplo, en la mañana, pues en el programa de Tierra Fértil hay un segmento donde te recuerdas, Esther, que ustedes replican mucho algunas frases. Ujú. Últimamente han estado replicando frases de autores bíblicos, pero no siempre ha sido así. Hay frases de predicadores modernos que hemos compartido con ustedes. Las frases es otro género literario. Ujú. Entonces, lo que quiero explicarles es que las bienaventuranzas es un género literario también, ¿ya? Así que como género literario, pues tiene sus características y nosotros debemos de entender en qué consisten las bienaventuranzas. Y hoy traemos una vez más una serie de apuntes para que usted vaya aprendiendo, bueno, ¿de qué están hablando los hermanos? Estamos hablando de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas es un género literario. ¿En qué consiste este género literario? En una exhortación. Ujú. Entiéndase exhortación a una declaración de ánimo, no de lo que podemos ser, sino de lo que hay que hacer. Repito eso que es bien importante. Las bienaventuranzas son exhortaciones que la Biblia nos da de lo que hay que hacer. ¿Para qué? En este caso, para ser dichosos. ¿Ya? Por ejemplo, dejemos a un lado los conceptos bíblicos y hablemos un poco de qué es lo que qué es lo que el mundo nos lleva a esa expresión. Qué dichosa esa persona. ¿Cuándo es que utilizamos esa frase en nuestra expresión popular, Esther? Qué dichoso, qué afortunado esa persona. ¿Cuándo es lo que usamos esa expresión? Cuando vemos que la otra persona le aconteció algo positivo. Por ejemplo, Se graduó. qué dicha. Ujú. Yo le añado. Pudo haber graduado a todos sus hijos. Ajá. Qué dichoso. Qué dichoso. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo, se compró un carro nuevo. Buenísimo. Ujú. Qué dichoso que tiene para un carro nuevo o una casa. O una casa, sí. ¿Ya? Ujú. O cuando uno dice, voy de viaje. Dichoso. Dichoso. Ujú. ¿Ya? O me aumentaron de sueldo. Qué dichoso, dice uno, ¿no? O me subieron de puesto. Ujú. Qué dichoso. ¿Cierto o no, hermanos, allá en casa? Nosotros utilizamos esa palabra dicha Ujú. para expresar una admiración de algo o de alguien que ha alcanzado algo o ha logrado algo, y nosotros lo definimos como dichosos. En nuestra forma de hablar está bien dicha la expresión, dichoso, ¿verdad? Ujú. Ahora, las dichas de la Biblia, los dichos de la Biblia, perdón, son muy distintos a los dichos de nosotros. La fortuna de la Biblia es muy distinta a la fortuna del mundo. Nosotros decimos qué afortunado a que alguien se graduó o que alguien alcanzó un bien material, qué afortunado. Pero en ningún momento la Biblia destaca algún tipo de fortuna a alguien que ha llegado a alcanzar algo materialmente hablando, Ujú. sino lo que destaca la Biblia son otras cosas. Son similares, es la misma intención de decir, qué afortunado qué bien lo que le ha pasado a esta persona. Solo que en el mundo nosotros lo vemos bajo el lente material.
bajo el lente de éxito y de acumulación de logros y bienes materiales. Pero en la Biblia no. En la Biblia Dios le llama dichosos a los que logran hacer cosas como lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, Dios le llama afortunados a aquellos que vencen a la tentación. Lo vimos en el primer episodio de esta segunda temporada, en el libro de Santiago. Vimos la semana pasada que Dios le llama afortunado a aquel que no oye consejo de los malos, ni transita en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. A Dios le llama a esas personas dichosos. Afortunadas, y como en la Biblia literalmente lo escribe, bienaventurados. Y hoy vamos a ver en el libro de Apocalipsis que Dios le llama afortunados a aquellos que leen, que oyen y que guardan las palabras escritas de la profecía. Entonces se dan cuenta, solo quiero que entienda el concepto de las bienaventuranzas. Todos en algún momento hacemos lo que hacemos en la vida por buscar la dicha, por buscar la felicidad. Yo recuerdo que una de mis películas favoritas se llama En busca de la felicidad. No sé si ustedes lo han visto. Se trata de un hombre que lo deja un hombre con un muchachito, un niño pequeñito que lo deja su esposa porque están pasando una crisis económica fuerte. Y el hombre no consigue trabajo. Y resulta ser que un día, en su búsqueda, regresan a casa con el niño y solo encuentran la nota de la esposa. Ya no aguanto esta situación, no podemos continuar. Y lo deja a él y a su hijito. El hombre le sigue echando ganas y de eso se trata la película, pero me llamó mucho la atención. En búsqueda de la felicidad. Es una película muy bonita, muy familiar, no tiene nada en lo absoluto ahí de doble sentido, ni escenas, nada así. Le invito a que lo escuche, pero vea cómo el mundo pinta la felicidad. En la película la felicidad es que el hombre le toca que vivir épocas duras, donde tiene que ir a dormir a los lugares públicos. Por ejemplo, en una ocasión se va a meter al baño de los trenes subterráneos y ahí se tiene que quedar a dormir. Papá, le pregunta al hijo, ¿por qué nos tenemos que quedar? Y él tiene que jugar un poquito, manipular un poquito la imaginación de su hijo. Es que estamos en una cueva, estamos jugando escondites y entonces el niño se emociona y se queda dormido, ¿verdad? Pero el papá le está tratando de pintar otra cuestión. La película se termina cuando él hace el negocio de su vida, ¿ya? Y logra estabilizarse económicamente. Sí, pues. Y de hecho es una historia de la vida real, porque al parecer él se prepara para vender seguros. ¿Ya? Y entonces logra alcanzar y entrar al mundo de los seguros y empezar a hacer su fortuna. Llegó a ser millonario. ¿Ya? De eso se trata la película. Entonces, ¿qué me vende la película? En búsqueda de la felicidad, de cómo llegar a ser millonario. ¿Ya? Bueno, ese es el mundo, pero nosotros los cristianos sabemos que la felicidad va más allá, ¿verdad? Y fíjense que lo que voy a decir a continuación puede hacer que sacuda muchas estructuras religiosas, pero hay gente que llega a conocer a Cristo y no logra conectarse a ser feliz. Eso es cierto. ¿Ya? Conoce a Jesucristo. Y dice, pero yo pensé que la vida cristiana era otra cosa. Y es que no nos hemos dado cuenta que el entrar a Cristo es el inicio de nuestro camino. Y es un camino que lleva una serie de desafíos, de demandas, de exhortaciones, y una de esas son las bienaventuranzas. Entonces,
Amados hermanos, para cerrar este primer punto y a meternos al capítulo 1, versículo número 3 de Apocalipsis, porque ahí está una de las bienaventuranzas de muchas que a lo largo de la Biblia encontramos. No olvide, una bienaventuranza es una exhortación que Dios hace a sus hijos, a sus discípulos, para que nosotros en nuestro hacer encontremos los beneficios. Cuando conectamos con los beneficios de ese hacer, entonces Dios nos dice, ustedes son bienaventurados. Exacto, afortunados, dichosos. La bienaventuranza es lo que es una exhortación a hacer, es una exhortación a hacer lo que Dios nos pide. Y como resultado viene la dicha, ¿ya? Y hoy vamos a conocer cómo hay un beneficio, escuche bien, en leer, en escuchar y en guardar la palabra del Señor. Hay una fortuna que nos espera. No piense en dinero, por favor. No piense en lo material. Piense en lo espiritual, porque Dios así lo dice. Entonces, Esther, quisiera, antes de irnos a otro pequeño corte, que leamos, voy a leer lee tú, por favor, el capítulo 1, verso 3 en la versión tradicional, y yo se las voy a compartir en las otras versiones. Muy bien. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto está en Apocalipsis 1:3. ¿Se dio cuenta? Ahí hay una bienaventuranza. La vamos a estudiar en los siguientes minutos. Solo déjeme llevarle a lo que otras versiones de la Biblia dice acerca de esta bienaventuranza. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy no utiliza la palabra bienaventuranza, sino utiliza la palabra dichosos. Dichoso el que lee. Dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. La traducción del lenguaje actual no utiliza bienaventurados ni tampoco dichosos. Utiliza esta expresión: Dios bendiga a quien lee este mensaje. Y bendiga también a los que escuchan y lo obedecen. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que anuncia este libro. Y por último, la versión internacional, ella sí utiliza la palabra dichoso. Dice, dichoso el que lee, dichoso los que escuchan. La diferencia con la Dios habla hoy, que también utiliza la palabra dicha, es el cierre. La Dios habla hoy dice, y hacen caso de lo que está escrito porque ya se acerca el tiempo. En cambio, la versión internacional dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Pero se dan cuenta cómo las versiones nos amplifican más. La tradicional, bienaventurados. Pero las ya modernas ya nos tiran las palabras tal como nosotros lo entendemos. Dichosos, qué bendición es, etcétera, etcétera. Hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 3. Si usted tiene su Biblia, vaya, agarre una libreta de notas, un lápiz o lapicero y únase a este discipulado, porque al regresar vamos a hacer una exégesis con Esther de este versículo número 3, Apocalipsis 1. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Me tomo unos segundos para agradecer a los hermanos y hermanas que se toman el tiempo para reportar que están en sintonía de este discipulado. Qué bien. Hoy, nuestro tercer episodio, ¿basado en qué escritura, Esther? Apocalipsis 1:3. Nuestro tercer episodio nos va a hablar de la bienaventuranza, de aquel que lee, de aquel que oye y de aquel que guarda
la escritura. Ok, vamos a la exégesis, vamos a desglosar, a desgranar el versículo número 3 y para eso vamos a hacer 2 ejercicios. Número 1, vamos a averiguar quién es el que está hablando, a quién le está hablando, para qué les está diciendo eso y por qué les está diciendo. Y en segundo lugar, vamos a analizar 5 palabras claves que aparecen en el versículo número 3. Así que arrancamos, Esther. Averigüemos quién es el que está lanzando la bienaventuranza. Se recuerdan que en nuestro primer episodio el que lanza la bienaventuranza fue un apóstol, el apóstol Santiago. En el episodio número 2, el que lanza la bienaventuranza es un salmista anónimo. Ya. Pero ¿quién en Apocalipsis está lanzando esta declaración, esta exhortación, esta bienaventuranza? Aquí lo vamos a averiguar. Ahí mismo en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, por favor, ¿me puedes leer? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, detengámonos ahí porque esto es bien importante. El que está hablando Era Juan. Era Juan. Juan dice que estaba en una isla. De Patmos. No está en la isla de la fantasía. No. Traigo esto a colación porque no estaba de vacaciones ni la estaba pasando bien. Juan es exiliado a esa isla como parte de su sentencia por predicar el evangelio. Patmos era una isla desierta. Ahí no había nada. Se dice que lo que ahí extraían eran sal. Entonces no se podía en cuestión de vegetación no había nada. Entonces ahí se creó, aparte de las minas de sal, se creó una prisión. Si ustedes han oído aquella famosa cárcel de Alcatraz, que es allá está en San Francisco, que fue una cárcel famosa, que era una cárcel que estaba en una isla lejana a la bahía de San Francisco. Fue famosa porque apartaba a los prisioneros de la realidad social. Pues algo así quisieron hacer en la isla de Patmos. Y ahí Juan está está cumpliendo su sentencia. Por predicar la palabra, pues a él no lo sentencian como los otros apóstoles, sino lo sentencian como te va desterrado a la isla de Patmos. Y allí, en esa isla, en esa cárcel, Juan va a tener una visión. La visión del Apocalipsis. ¿Ya? Y él dice que escucha una voz. ¿Cómo es esa voz, Esther? Una voz como de trompeta, una gran voz, dice, como de trompeta. Entonces, ojo que esa referencia es bien importante. Significa que el que está escribiendo literalmente es Juan, pero no es Juan el que está hablando. Él solo está escribiendo, o mejor dicho, relatando lo que vio, lo que él está escuchando y lo que está viendo. ¿Ya? Es decir, que aquí hay un trabajo de equipo. Porque uno es el que está hablando y el otro es el que está escribiendo. A diferencia de otras experiencias con los autores bíblicos, hay autores que, por ejemplo, en el caso de Moisés, él está relatando y Dios le permite, digámoslo así, a criterio, digámoslo así, que él exprese su sentir. Por ejemplo, los salmos es el sentir de las personas, claro, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero en este caso, como se trata de una profecía, tiene que ser
bien puntual. Ahora, todo esto para aterrizar con el concepto de que quien está declarando la bienaventuranza no es Juan. Es la voz de Jesucristo. Si ustedes se preguntan, ¿qué es lo más importante del libro de Apocalipsis? No estamos estudiando Apocalipsis, pero algún día lo haremos, y si usted lo está estudiando, seguramente usted coincidirá con esto que le vamos a hacer mención. A veces pensamos que el centro o el objetivo de Apocalipsis es evidenciar lo que viene en el futuro. Y no. ¿Saben cuál es el centro de Apocalipsis? Jesucristo. Jesucristo, pero no el Jesucristo de los evangelios. El Jesucristo de los evangelios es un Jesucristo tras bambalinas, es decir, muy humano, muy siervo, muy humilde. En cambio, el Jesucristo de Apocalipsis es el mismo, solo que bajo otra perspectiva. Y es el Jesucristo que es Dios, el Todopoderoso. Por eso vamos a encontrar expresiones como la del final del verso 10, que su voz es semejante a una gran trompeta. A una gran trompeta. Significa que era una... ¿Cómo es una trompeta? ¿Cuál es el sonido de una trompeta? Es fuerte. Fuerte. Tan así que... Y que se puede escuchar claro, a lo lejos. Sí, las trompetas las usaban para anunciar algo. Ajá. ¿Ya? Como en los tiempos de antes cuando la guerra, ¿verdad? Claro, como la visita de un rey, etcétera, etcétera. Entonces, la declaración, todo esto para llegar al punto importante. ¿Quién está haciendo o declarando la bienaventuranza? Jesucristo. Pero no el Jesús humano, sino el Jesús glorificado. El Jesús que ha ascendido al Padre, el Jesús que está apoyando el plan de la expansión de la iglesia, y en ese momento donde Juan está, es el Jesús que está listo para mostrarle las cosas que han de acontecer. Él es el que da la declaración de esta bienaventuranza. Jesucristo. Anótelo entonces usted ahí en su libreta. Usando a Juan. Oh, sí. Juan va a jugar un papel importantísimo en este libro porque él es el que está haciendo las anotaciones, así como usted lo está haciendo ahora en el discipulado. ¿A quién dirige esta declaración, esta bienaventuranza? Versículo 11, por favor, Esther. Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok. Esta bienaventuranza va dirigida a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia en el tiempo de Juan, pues era aquellas regiones hasta donde había en ese momento histórico, se había expandido el evangelio. Recuerden que la iglesia de Cristo empieza en Jerusalén, con los discípulos. Es cierto. De ahí empezó entonces a crecer. Y hasta en ese momento ya todos esos lugares tienen un común denominador. Es el país que hoy en día se conoce como Turquía. ¿Ya? Es decir, que ya había recorrido gran territorio la expansión del evangelio. Claro. Habían salido de Israel y se habían expandido a lo largo de toda España, empieza a llegar a Europa, Turquía. Lo triste de esto, solo es como una referencia histórica, es que estos lugares de Turquía fueron gloriosos en la época que la iglesia se desarrolla, pero hoy, en la actualidad, solo son ruinas. Es decir, ya no existe evangelio ahí.
ahí es un territorio 100% musulmán. Oh. No hay cristianismo. No existe. Y cuando uno ve esa realidad, dice, ¿qué pasó con la iglesia? Ajá. ¿Qué sucedió? Si ahí estaba Pablo, ahí llegaba Timoteo, ahí llegaba Juan, Santiago, ahí estaban. Yo pensé que sí habían cristianos. No, ya no existe. Es totalmente musulmán. totalmente musulmán. Qué fuerte. ¿Ya? Ujú. Ahora, a ellos, a esa iglesia, por ejemplo, cuando tú lees las epístolas de Pablo, dice Pablo, por ejemplo, Filipenses. Filipenses evoca la ciudad de Filipos. Allí había una iglesia. Tesalonicenses, De Tesalónica. Tesalónica. Colosenses. Colosas, Ah, ¿ya? Efesios, ahí dice, Éfeso. Éfeso, ¿ya? O Gálatas, Galacia. Galacia. o Romanos, Roma. Roma, ¿ya? Ahora, cualquiera puede decir, hermano, ¿y por qué no aparece Galacia? ¿Por qué no aparece Filipos? Ajá. ¿Por qué no aparece? Bueno, por dos razones. Número uno, porque, por ejemplo, si yo dijera, escribe a la iglesia en Escuintla, ¿a quién pertenece Escuintla? Guatemala. Ahí está. Entonces ya estaba involucrado, me explico. Ujú, ujú. Y la otra razón es que no es que Jesús esté excluyendo a esas otras iglesias. No, porque no tiene sentido de que al final solo va a escoger a 7 y las otras nunca fueron. No, Ujú. simplemente en ese momento, era un punto determinante históricamente en el desarrollo de la iglesia. Pero ya las incluía. El punto aquí principal es que esa bienaventuranza es para toda la iglesia. ¿Ya? Ujú. Ok. Entonces llevamos 2. ¿Quién escribió esta o quién declaró esta bienaventuranza? Jesucristo ¿A quién? a Juan. ¿A quién? A las iglesias. A las iglesias. Usando a Juan Usando a Juan. para las iglesias. ¿Para qué? Averigüemos un poquito para qué esta bienaventuranza. Versículo número 1. ¿Para qué? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vaya. Bueno, ahí hay un para. ¿Lo identificas? Ángel. Hay un para. Ah, un para. Un para. Ujú. ¿Para manifestar a qué? A sus siervos. ¿Qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto. Ese es el para qué de esa bienaventuranza. Entonces, ¿para qué Jesús está declarando esa bienaventuranza? Tiene un objetivo. Él está con esa bienaventuranza manifestándole a los miembros de la iglesia, de las iglesias, las cosas que deben suceder pronto. Por eso la bienaventuranza habla de profecía y de las cosas que están escritas. Se están refiriendo a los escritos Ujú. de la Biblia. En aquel tiempo no como la Biblia la tenemos hoy, sino los diferentes pergaminos que contenían eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El Señor quiere, a través de esta bienaventuranza, que conozcamos las cosas que pronto van a suceder. A través de esa bienaventuranza. Ujú. ¿Ok? Entonces, vemos aquí para qué. Para que los cristianos sepamos las cosas que van a suceder Pronto. pronto. Es esa bienaventuranza. Y por último, para cerrar este primer segmentito de la exégesis, averigüemos por qué es esta bienaventuranza. Y el por qué la encontramos en la parte final del versículo 3, en la última frase del versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, Aquí viene. porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza la está declarando Jesús. ¿Por qué? El tiempo está cerca. Como dice la Dios habla hoy,
porque ya se acerca el tiempo, la traducción del lenguaje actual, porque ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en el libro, o como dice la versión internacional, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahí entonces viene el sentido de la bienaventuranza. Resumámoslo. ¿Quién declaró? ¿Quién escribió? Sí, pudiéramos decir. ¿Quién escribió la bienaventuranza? Jesucristo. Juan. La declaró Jesucristo. Ahí con el juego de palabras, ¿verdad? La escribe Juan y la declara Jesucristo. ¿A quién? A las iglesias. A las iglesias o a la iglesia. ¿Para qué? Para hacerles entender lo que pronto ha de suceder. Venía, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estaba por suceder. ¿Ya? Es como cuando te recuerdan a ti, no se te olvide que mañana tenemos que ir. ¿Ya? Y después a las 2 horas, no se te olvide que mañana tenemos que ir. Pues ya me lo dijiste, pues te estoy recordando para que no se te olvide. Y no sé si les ha pasado que nos recuerdan mucho que se nos termina olvidando, ¿verdad? Sí, correcto. Así es el ser humano. Ok, esa es la exégesis de la bienaventuranza, pero ahora vamos a analizar unas palabras claves, pero permítanos ir a otro pequeñísimo corte. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Después de que ya hemos averiguado quién dice esta declaración de Apocalipsis 1:3, que contiene una bienaventuranza, a quién, el para qué y el por qué, recuérdense que la bienaventuranza tiene que ver con aquellos que leen, que oyen y que guardan la palabra. Hay una dicha, hay una felicidad, hay una bendición para el que lee, para el que oye y para el que guarda. Ya lo vamos a analizar más adelante. 5 palabras claves ahí de esta bienaventuranza. Arranquemos con la primera, que es con la que inicia el versículo, la palabra bienaventurado. Bueno, eso es de repaso porque ya lo hemos dicho bastantes veces. Del griego Macarius, pero que en esta ocasión aparece la palabra afortunado en el diccionario de traducción del griego al español. Por alguna razón, en algunos traducciones aparecen dicha, bendición, y en del verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis aparece afortunado. Si tú me ayudas ahí con la definición de la palabra afortunado, escuchen lo que vamos a oír del concepto. ¿Qué es una persona afortunada o alguien que es afortunado? Es un adjetivo que califica a quien dispone de una suerte favorable o a aquel que se siente pleno y feliz. Quedémonos con la última parte, porque los cristianos no creemos en la suerte. Pero ese es un concepto de diccionario, ¿verdad? Pero es alguien pleno. Entonces, los que quieren plenitud de vida, ¿han escuchado ese concepto? Plenitud de vida. No hay plenitud si no hay lectura, no hay atención a la palabra y no guardan la palabra. Ok, sigamos. Sí, porque esa expresión se escucha mucho en las prédicas. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos que ser plenos. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Plenitud es que es una llenura perfecta. Es cuando estás lleno. O sea, cuando, por ejemplo, ahorita acabamos de ir a almorzar y te ofrecen un postrecito. Si no te llenaste, aleluya, decís, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pero si estás plena, estás llena, ¿qué decís? No, gracias. No, muchas gracias. O uno dice sí, gracias, pero lo guarda. Satisfacción, estoy satisfecho. El satisfecho no anda buscando comer otra cosa, porque está satisfecho. Exacto. El insatisfecho sí.
Ok, bienaventurado. Otra palabra clave es la palabra leer, porque dice el texto, bienaventurado, ¿quién? El que lee. Leer viene del griego anaginosco, que significa aprender de nuevo. En otras palabras, afortunado aquel que aprende de nuevo. Entonces no está hablando en sí de una lectura. Cualquiera de nosotros puede decir, yo quiero esa bienaventuranza, entonces voy a agarrar la Biblia en un año. ¿Ya? Y entonces empezamos así ordenadamente, y no hay nada de malo hacerlo, quiero hacer la aclaración, pero no se trata de una lectura, porque usted lee las redes sociales. Yo estoy seguro que todos los días usted agarra su teléfono y lee algo de las redes sociales. Usted lee el WhatsApp que le mandan. Yo lo sé. Pero la pregunta es, ¿qué le está trayendo esa lectura? Por eso aquí leer no es simplemente el acto de lectura, sino es un aprendizaje. ¿Ya? Significa, ¿sabían ustedes, queridos hermanos? Y por eso la declaración de Pablo, que la palabra de Dios es viva. O sea, no nos estamos enfrentando a un libro de papel, a un libro como cualquier otro texto que usted puede obtener de una biblioteca. El libro llamado Biblia es la palabra de Dios y es viva. Tan viva que usted puede leer 100 veces la misma frase y las 100 veces le va a enseñar 100 cosas distintas. Eso solo lo hace la Biblia. Pero es importante cómo me acerco a ella. Si yo solo me acerco para informarme, pues usted se va a saber de memoria la palabra. Yo conozco gente que tiene en la punta de la lengua los textos bíblicos, pero hasta ahí. Pero aquí no se trata de saber un escrito, una frase, un texto, sino se trata de aprender. Y esa palabra anaginosco, que es leer, en esa bienaventuranza nos habla de aprender de nuevo. Nos habla de eso de que ya me acerqué, ya lo leí, pero lo vuelvo a leer y aprendo de nuevo. ¿Qué te parece? Muy interesante. Yo compartía con los hermanos que yo no puedo leer solo una vez, porque solo una vez no lo entiendo. Yo leo hasta 4 veces para ya poder comprenderlo bien. Bueno, eso es cuando te enfrentas a un texto nuevo. Y eso es sí, de acuerdo contigo. Pero ¿qué tal si ya no sabemos de memoria San Juan 3:16? Ya lo tenemos. Y cualquiera puede cometer el error de decir, esto ya me lo sé. Cuidado, porque no estás acercándote con el anaginosco, con ese deseo de aprender. Y eso lo dice mucho mi pastor, que aunque él ya haya leído ese pasaje, vuelve otra vez a él y hay algo nuevo que... Porque él está practicando el anaginosco. Y cada lo que usted dijo ahorita, o sea, de ese mismo verso salen 10, 100 explicaciones diferentes. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros? Yo lo digo muy comúnmente. Yo no lo había visto de esa manera. O comprendido así. Sí, yo lo digo. ¿Por qué? Porque a veces creemos saberlo. Porque a veces tomamos la Biblia como tomar un periódico, como tomar un artículo de la red social. Como tomar una revista. Exactamente. Entonces, por eso, qué afortunado aquel que se acerca a la Biblia y puede aprender algo nuevo de ella. Claro. Increíble. Ahora entienden, hermanos, por qué. Escuchen lo que voy a decir. ¿Por qué es superior esta profecía? La que ya dio Dios, que aquella que entre comillas a veces hombres y mujeres, más que todo motivados por las emociones
o a veces hasta a otros, manipulando, citan el nombre de Dios. Dice el Señor que tal cosa. Y a veces uno dice, es que yo ando en búsqueda de revelación fresca. Pues lea la Biblia, pero léala en la actitud anaginosco, que es aprender de nuevo. Qué bonito. Y usted va a encontrar una gran fortuna, usted va a ser bienaventurado. Va a ser dichoso. Ok, excelente. La tercera palabra a entender es la palabra oír. El pasaje dice que es dichoso el que lee y los que oyen. Y me llama mucho la atención antes de ir al concepto, que el que lee lo plantea en términos singular. Uno solo, el que lee, no los que leen. Ujú. El que lee. Pero el término oír ya no está en una línea singular, sino una línea plural. Y entonces aquí Son varios. aquí nos llevan a ese concepto de congregación. Y esta es una interpretación personal, ¿oyeron? Esto no, lo que le voy a decir ahorita es una interpretación personal. Pero yo he aprendido que la lectura es personal. La lectura de la La palabra. lectura de la palabra es, por supuesto. Y también el oír es de grupo. Por eso dice, el que lee y los que, y los. Ujú. ¿Por qué no sigue diciendo el que lee y el que oye? Sino los que oyen. Porque ahí entra el concepto congregación. Por eso dice la Escritura, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Y saben por qué es importante dinámicas como estas del discipulado? Porque podemos preguntar, porque podemos conversar. Ujú. En cambio, si usted oye solitariamente, ¿qué puede? Pero bueno, sigamos. El concepto es oír, de la palabra griega akou, con K, akou. Y aquí es entender el significado. No está hablando de la acción de oír, como usted escucha un bocinazo, como usted escucha la bocina o la sirena de una ambulancia. No está hablando de oír como usted, a veces estamos trabajando. Ujú. Y como estamos oyendo música de fondo, ¿ya? Estoy oyendo la radio, pues estoy cocinando. Bueno, yo creo que está más haciendo una cosa que otra. Me explico. Aquí estamos hablando de que la palabra hay que entenderla, ¿ya? Y no se puede entender algo a lo cual no se le presta atención ni concentración. ¿Ya? ¿Qué necesitas tú, Esther, para estar concentrada? Un silencio absoluto. Ujú. Es difícil estar concentrado, por ejemplo, estar atendiendo mensajes, estar atendiendo llamadas O atendiendo la puerta. o estando alrededor con ruidos. Es muy difícil. Entonces aquí no solo se trata, hermano, de oír por oír, repito, uno oye. En este momento, por ejemplo, yo puedo oír de fondo ¿ya? Que es el ambiente de las cabinas y es el aire acondicionado que está activo. ¿Se dan cuenta? Ujú. ¿Ya? Lo oímos. O si le ponemos de fondo a veces la música a nuestras voces. Y aquí les he enseñado a los hermanos de la diferencia entre lo que es un fondo musical y un fondo al cual se le denomina música que no distrae, ¿ya? Bueno, el punto es que
si uno quiere tener esa experiencia de ser bienaventurado, de encontrar una dicha, uno necesita la máxima concentración para llegar al punto de esa concentración, que es entender. ¿Se recuerdan que cuando estábamos estudiando en nuestras escuelas, colegios, universidades, sobre todo en las escuelas, qué era lo que más nos decían los maestros? Ponga atención. Dejen de estar hablando. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué le decían a uno así? Porque si no, uno no iba a entender. Exactamente. Entonces la Biblia, para poder acercarse a ella y que ella nos bendiga, necesita ser atendida. ¿No han ido ustedes muchas veces a visitas? A mí me suele pasar algo de eso, que vamos a ciertas visitas y de repente llegamos, nos reciben y todo el rollo, y de repente, pues yo quiero platicar con esa persona, y de repente la otra persona está atendiendo a su familia, o está haciendo otras cosas, que le está regañando al perro, y de verdad, a veces me dan ganas de decir, por favor, concéntrese, hable conmigo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque qué feo es eso. No sé si me explico, ¿ya? Sí, querer interactuar y no se puede. No se puede porque en cualquier momento hay distractores. Nos están interrumpiendo. A todos nos pasa en algún momento, ¿verdad? Quienes que somos más recelosos en ese sentido. Para mí, la verdadera comunicación es cuando yo tengo toda la atención para oír. Normalmente cuando ustedes, yo tengo una práctica, porque a mí me la enseñaron, que cuando yo estoy conversando con alguien de algo importante, estoy oyendo, pero también tengo mi lápiz apuntando cuestiones que me están diciendo y que en cualquier momento se me puede olvidar. Y entonces cuando ya me toca que replicar, voy a mis apuntes. Y entonces digo, bueno, habló de esta situación, entonces puse atención. Para mí eso es muy funcional. Tal vez para usted no tiene necesidad de eso porque usted tiene una barbaridad de atención que se le queda todo ahí. Bueno, sea A, sea B, pero si nosotros queremos tener la dicha de recibir la palabra y ser afortunados de que Dios nos envíe un mensaje, como dice así, porque el tiempo está cerca y que ese mensaje sea claro, necesito no solo un corazón enseñable para aprender, sino también para entender. Y por eso, una vez más, siempre le puedo yo decir que la Biblia es por niveles. El nivel de leer no es lo mismo que el nivel de estudiar. Leer, pues claro, con leer usted llega a un momento en que no pasa más allá de. Pero cuando usted ya va al siguiente nivel, que es estudiar, ¿ya? Estudiar es una mayor exigencia. Ya se requiere no solo de mayor concentración, sino mayor atención. Pero eso es una bendición, y lo está diciendo Jesús en esta declaración de Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que anaginosco aprende de nuevo, como también el que acouo, aquel que entiende. Acouo. Yo puse acoues. Acouo. Entender. Por eso le voy a dar un consejo, y proseguimos aquí en nuestro desarrollo. Aquella cosa que usted no entienda, pregunte. Por favor, no se quede con la duda. O investíguelo. Por eso es importante anotar. Cada vez que usted se acerque a la Biblia a estudiar, anote. Y después, cuando se termine, tal vez mañana o en otra ocasión, aquí. Y ustedes ven, aquí yo ando con mi celular y siempre anoto cosas que escucho y digo, a ver, ¿qué dijo aquí? Nada, y lo investigo, y eso es muy, pero muy edificante. Ahí está. Otra palabra clave en el texto es la palabra guardar.
Y esto dice porque dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan, guardar del griego tereo, que significa fortaleza o líneas completas militares. Fortaleza o líneas completas militares. O sea, guardar ¿Cómo así? no está refiriéndose a que yo te diga, Esther, guárdame este dinero. Ujú. Te lo voy a guardar en un lugar. Exactamente. Ah, ya. Guardar no se refiere a esa acción. Guardar en el original tereo se está refiriendo a lo que hacía el ejército bajo una amenaza. Estoy resguardando, guardando mi línea de batalla. Ya. Por ejemplo, cuando David quiso encubrir su pecado de adulterio, ¿ya? Mandó a Urías, y en la carta hacia el general le puso, ponlo en la línea de batalla más dura, que eran los que recibían el impacto más fuerte de la batalla, los que estaban en primera línea. Pero aquí el texto no está hablando de la acción de que yo voy a guardar en un lugar, en un cajón, la palabra. No, sino que yo debo de resguardar. Ahora, eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque la mejor forma de resguardar la palabra es sabiendo más de ella. Claro. No sé si me explico. Ujú. Por eso la anterior era oír, ¿verdad? Claro. Para entenderla. Aquí, ¿cómo la voy? Mira, todo lo que se levanta en contra de, se necesita defender. Ujú. Ay, cabal la frase. ¿Sí? Ujú. Yo voy a defender, voy a guardar. Pero ¿cómo voy a guardar si yo no sé de eso? Ujú. Si yo no lo entiendo. Si yo no lo entiendo. A eso se está refiriendo el texto. Ya. Vas a tener que defender las palabras de este libro. Ujú. Por eso es importante aprenderla y entenderla. Si haces eso, entonces tú vas a crear una fortaleza y como hacen los militares, ¿no? Ahí vas a estar parado para aquel que quiera venir y pasarse de eso. Ujú. Sí, porque líneas completas militares, ¿verdad? Ujú, Que en ujú. una sola fila están todos. Como un escudo. ¿Saben como quién? Y aquí me están ayudando los hermanos a que se están comunicando. ¿Se puede decir que esa persona es un atalaya? Perfecto, hermano Nayito. Así es. Un atalaya es un vigía, Ujú. un guardián. Un Ahí guardián. está. ¿Un guardián para qué es? Para cuidar. Para cuidar. Ajá. De eso se trata la palabra guardar. El que cuida algo. El que resguarda algo. Gracias, hermanos. Ustedes están conectados con nosotros aquí. Guardar, custodiar, hermano Mateo también nos está ayudando, hermano, custodiar, vigilar, preservar. Ahí está, yo creo que ya se van de bajadita, ¿no? Ujú. Así que es bienaventurado no solo el que aprende, aquel que entiende, sino aquel que vigila la palabra. Y díganme, si no, hermanos, vivimos tiempos donde la palabra la están cambiando. Sí. Esta es una realidad en el tiempo en que estamos y también era en el tiempo de Juan. ¿Por qué crees? Yo dije una afirmación. Dije que todas esas iglesias, las 7 iglesias en las 7 regiones distintas que estaban en Turquía, hoy en día ya no existe presencia del evangelio. Es un territorio 100% musulmán. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Ujú. ¿Por qué desaparecieron territorialmente esas iglesias? No fueron afortunados. ¿Qué les pasó a Esther? No oyeron, no No. entendieron, No, no tenían concentración,
no guardaron. No guardaron. Y no guardaron porque nunca entendieron, y no entendieron porque nunca aprendieron. Y por lo tanto no fueron dichosos. Y su falta de dicha es porque ahora no hay iglesia ahí. No hay iglesia ahí. Terrible. 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 Sí, bien duro. Entonces, creemos, hermanos, que esta bienaventuranza es algo que debe de practicarse hoy en día. Hoy la iglesia se siente amenazada aquí en Guatemala. Ajá. ¿Ya? Ese es el tema actual. El tema actual. La iglesia cristiana se ha sentido amenazada porque hay dos frentes que tienen que ver con autoridad gubernamental. ¿Cuál es la salida de eso? Bueno, por un lado, la oración. Y por otro lado, esta bienaventuranza. La bienaventuranza de Apocalipsis 1:3, que le pide a la iglesia que esté constante en su aprendizaje a lo que los escritos de esta profecía nos está hablando. Que estemos concentrados aprendiendo de estos escritos y que estemos custodiando, guardando estos escritos. Y se puede levantar quien se levante, que la iglesia no se moverá. La única vez que la iglesia se mueva será cuando el Señor la levante. Venga por su pueblo. Exactamente. Entonces ahí está esta palabra. Y por último, y vamos a ir a una pausa después de esta última palabra que les quiero compartir. Ya hemos visto la palabra bienaventurado, la palabra leer, la palabra oír, la palabra guardar, y el texto nos habla de una palabra más, que es la palabra tiempo, porque dice el final de la frase del verso 3, porque ya se acerca el tiempo, la palabra tiempo, kairos. Kairos. Y esto significa el tiempo apropiado. Y sabes que en el estudio que hice personal me encantó este concepto, tiempo apropiado. Por ejemplo, aquí no lo experimentamos porque nuestro clima no es así, pero en lugares como en Europa, como en Estados Unidos, ahí tienen ropa para las épocas. Por ejemplo, ropa de invierno, porque ahí hay nieve. Y ropa de verano por los climas extremos, como por ejemplo los que están viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, hay ropa apropiada. Entonces, ¿cuándo es que el Señor vendrá? El Señor vendrá en su kairos, en el tiempo apropiado. ¿Cómo debemos de entender ese concepto tiempo apropiado? ¿Cuándo es el mejor tiempo, por ejemplo, para disfrutar de los mangos? El verano. ¿Es su tiempo apropiado? Hoy creo, ¿todavía venden mangos? Sí, todavía hay. Pero ya está la última cosecha, creo, o la última parte. Ya. Creo que entender esas facetas de las cosas habla de entender los tiempos apropiados. ¿Cuántas veces no hemos ido a buscar algún recurso y de eso todavía no venden? No es su tiempo, le dicen a uno. Entonces, cuando uno va al mercado por alguna verdura o fruta y dicen, no, ya pasó, o todavía no es su tiempo. Ahí está. Es lo mismo. ¿Por qué será que no ha venido Jesucristo? No es el tiempo apropiado. ¿Ya? Así que ahí está esas 5 palabras que nos han ayudado a entender en esta exégesis rápida. Al regresar de la pausa, pues vamos ya a empezar a hablar de algunas lecciones que podemos sacar prácticas de la bienaventuranza del capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado.
Unos segundos para agradecer aquí a los hermanos que se han reportado, hermano Wake, hermana Leti Castillo, hermano Nayito, hermana Rebeca Pérez, hermano Mateo Miranda, y también ahí saludar a nuestra compañera Evelyn, que hoy sí está haciendo realidad su frase. Papel y lápiz listo, dice. Eso, ajá, sí dice. Así dice. Bueno. Lápiz y papel en mano. Ah, bueno. Ajá. La idea era esa. Saludos para ella. Bueno, estamos entonces ya para ir a algunas aplicaciones. Resumamos esta bienaventuranza. La bienaventuranza es una declaración que hace Jesucristo en relación a aquellos que leen y oyen las palabras y las guardan. 3 cosas que el cristiano debe hacer con la palabra del Señor: leerla, oírla y guardarla. Aquellos que lo hacen van a ser muy afortunados, muy dichosos. Entonces vamos a desglosar ya en las aplicaciones estas 3 acciones que para poder entenderlas mejor, de la mejor manera. Hablemos un poquito del concepto leer, como ya dijimos, del griego anaginosko, que significa aprender de nuevo. Aprender de nuevo. Ya. Entonces, leer es conocer de nuevo o conocer con certeza. ¿Ya? No es una lectura común, queridos hermanos. La palabra de Dios, la lectura de la palabra no es para informarnos, sino para formarnos. ¿Entendemos la diferencia? La palabra de Dios nos puede informar para algunos, pero aquellos que son anaginoskos con la palabra, significa que no solo se informan de ella, sino se forman de ella. Es decir, traen reformas a su vida. Eso significa la palabra formar. Y por eso es que la lectura para un creyente no es simplemente el ejercicio de leer, como leemos el periódico, la revista, etcétera, sino es lo que produce después eso en cuanto a formación. Es decir, fíjense pues, si yo leo, agarremos el ejemplo bíblico. Oísteis que fue dicho, ¿ya? Dice el Señor, si te pegan en tu mejilla, ¿qué hay que hacer? Según la Biblia. Poner la otra. Ok. Yo lo leí. Ajá. Entonces, ¿cómo yo sé que esa lectura que hice causó una reforma en mi vida? Cuando alguien viene y me ofende, entonces yo en vez de responder, lo que hago es ceder mi derecho, que es el caso de poner la otra. ¿Me explico? Ahora, si yo me defiendo, usted leyó, pero nunca aprendió de nuevo. Y ese es el gran reto de acercarnos a la lectura de la palabra. Traer reformas a nuestra vida, cambios a nuestra vida. La Biblia, hermanos amados, y quiero pedirle a Esther que me ayude con Hechos capítulo número 17, versículo número 11, la Biblia está llena de verdades reveladas que Dios las envía a través de ella para que nosotros las conozcamos, Esther. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es un grupo de hermanos en un lugar llamado Berea, las cuales me llaman mucho la atención. Primero, ¿cómo recibían la enseñanza de la palabra? Con toda solicitud. Es decir, se aperturaban. Tenían un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. No eran de aquellos, eso ya lo sé. Eso ya lo escuché. O de aquellos que se distraen. Oh, bueno, eso ya es, Esther está refiriéndose a aquellos que oyen y después se quedan dormidos, ¿no? Pero hablemos de los primeros, porque esos son los más comunes.
a veces pensamos que ya lo sabemos todo. Ujú. A veces pensamos como que como ya sabemos un pasaje de memoria y lo dominamos en su completa terminología, cuando alguien se sube a un púlpito y dice, hermanos, abran su Biblia en el Salmo 23, dice uno, cuidado, hay que ser solícito, hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque como ya dije, la Biblia es el único libro que uno la puede leer 100 veces y 100 veces Dios le va a hablar de forma distinta. Pero existe, ahí está la referencia de este grupo de hermanos que nos enseñan eso. Fíjense que en Lucas capítulo número 4, versos 16 al 18, nos da un detalle de algo que Jesús hizo al iniciar su ministerio. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al iniciar su ministerio? ¿Una sanidad? ¿Una conversión? No, lo primero que buscó fue tomar las escrituras y leerlas. Sí, porque dice, y se levantó a leer. Jesús no dijo, eso ya lo sé. Si es que así dicen, ¿es cierto? ¿Ya? Okay. No, ¿Por qué me está diciendo eso? Sí, ya yo lo lo sé. sé. Jesús dio el ejemplo de qué es hacer esa acción de anaginosco, de una lectura para aprender. Primera Timoteo 4:13, escuchen, lo que Pablo hace aquí una recomendación a un aprendiz en el ministerio pastoral. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le habla a Timoteo. Sí. Pero ¿qué le dice primero? Antes de llegar a la enseñanza y antes de llegar a la exhortación, lo primero es... Ocúpate en la lectura. Entonces no hay que menospreciar esa dinámica de leer las escrituras. Por cierto, ¿qué libro usted está leyendo? ¿No tiene ningún libro usted para leer? Bueno, empiece entonces, hermano. Porque si usted quiere ser dichoso, afortunado, los afortunados leen las escrituras. Anaginosco. Anaginosco. Eso, muy bien. Jeremías 15:16. Aquí el profeta nos va a plantear una forma del por qué la lectura de la palabra. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta hace una analogía de lo que es las escrituras con la comida. ¿Ya? Ahora, el profeta dice que antes de comer, ¿qué hizo? ¿Fueron? Halladas. Entonces, ¿qué hizo? Buscó. Buscó. Ok. ¿Ya? O sea, no le llevaron. Sí, claro. No estaba servido. No se sentó, a esperar. Señor, mándame la comida, mándame los cuervos. No. Fue, se levantó, buscó y cuando las encontró, comió. Y fue por gozo y alegría. Claro. Entonces, la comida, y aquí tengo que decirles que hay quienes no hemos aprendido a comer. Hablando, humanamente hablando. ¿Cómo así, hermano? Sí, no hemos aprendido a comer porque comemos rápido. Le da risa, ¿verdad? Sí, porque es que nosotros dos comemos muy rápido. ¿Ya? Comemos rápido. Y dicen los especialistas que no debe ser así. Que para que le saquemos jugo a la comida, tenemos que comer despacio. Masticar bien. Dice que hay que masticar más de 30 veces antes de tragar.
Nosotros masticamos como 3 y ya. No masticamos, Esther. Sí, tragamos. Tragamos. Literal. Y entonces, ¡ay, me dolió! Ujú. Es una analogía para llegar a entender lo que muchas veces muchos cristianos hacemos con la Biblia. Ujú. No la saboreamos. Saboreamos o no la disfrutamos. Ujú. Solo la tragamos. Las tragamos. Somos, en términos prácticos, somos muy superficiales. Ujú. ¿Ya? Solo nos gusta leer cosas que nos animen, pero cuando encontramos pasajes que nos comprometen, ahí sí rehusamos. Y aquí sí hay que decir algo, Esther. En muchos púlpitos hay mucha superficialidad en la enseñanza. ¿En qué aspecto? Que solo se está enseñando cosas motivacionales. Oh, sí. Solo se está predicando cosas que a la gente le gusta, Ujú. pero no se está enseñando cosas que confronten el pecado, que nos lleven a la santidad, que nos lleven al compromiso. ¿Por qué? Porque predicar eso implica que la gente se moleste, se incomode, dejen de ofrendar o lo peor, se vayan de la iglesia y busquen un lugar. ¿Y saben qué hacen esas personas que se van de esas iglesias que predican ese tipo de enseñanza? Es que allá sí hay revelación. Ujú. Y no, lo que allá hacen es motivación. ¿Y está en contra usted de la motivación? Pues hermano, no estoy en contra porque Jesús motivó. Pero Jesús nos daba una dieta equilibrada. Vitamina A, vitamina C, vitamina D y vitamina E. Ujú. Nos daba todo lo que nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, necesita. Todos los nutrientes adecuados. Ahí está. Ujú. Entonces, eso implica leer. Y al final, cuando uno se acerca de esa manera a la palabra, hay alegría y gozo. Y se nos fue el tiempo, Esther. Dios mío, rápidamente vamos a dar 2 pasos así de gigante. En Lucas capítulo número 11, versículo 28, un punto para señalar algo de oír la palabra. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se dan cuenta que hay una similitud con la bienaventuranza? Ujú. Es decir, Jesús ya lo sabía. Y Jesús lo está ratificando en Apocalipsis, lo que un día les enseñó a sus discípulos. Hay que escuchar la palabra, hermanos. Entonces, ahora que usted vaya a la iglesia y que se siente a escuchar, no se duerma. Ujú. Es terrible. Como siempre nos instruye nuestro pastor. Si yo sé que voy un domingo a la mañana a escuchar la palabra, no me desvelo. Eso implica ya disponer nuestro corazón, ¿ya? O si necesito en la tarde, o voy en la tarde o en la noche, pues voy con la mejor postura, actitud para oír la palabra del Señor. Bueno, vamos al otro gran paso que tenemos que terminar. Vamos a ver, es que tenemos muchísimo. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 6. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso habla de guardar, no de saber. O sea, ¿en dónde tiene que estar la palabra? ¿En la mente o en el corazón? En el corazón. Ahí. Porque en la mente hay más información. En la mente no solo está la escritura. Ujú. En la mente hay también otras mezcla de información que mete uno diariamente. Pero el Señor dice, llévatelas al corazón. Entonces, hermanos, ya cerrando este discipulado, hoy hemos aprendido juntos, lo vamos a dejar hasta aquí porque se nos fue el tiempo. Hay una dicha que el Señor ha prometido. Y no es dinero, no es fama, Ujú.
no es posesión y posición, sino esa dicha tiene que ver con saber los tiempos. El Kairos. ¿Sí? Y esos son los únicos que van a saber eso, son aquellos que leen, que aprenden de nuevo, aquellos que oyen, que entienden, que ponen atención, y aquellos que guardan, aquellos que vigilan, que resguardan las palabras que llegan a nuestro corazón. Uh-huh. Y estamos viviendo en esos tiempos donde eso hay que hacerlo con celo. Y de tal manera que entonces nosotros podamos responder y como resultado vamos a disfrutar de una dicha. ¿Y saben cuál es la dicha? Después de este corte lo vamos a averiguar con la conclusión de Esther. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. ¿Cuál es la dicha de Apocalipsis 1:3 del que lee, del que oye y del que guarda? Es simple. La dicha es que cuando venga el tiempo de la prueba, va a estar tranquilo, uh-huh, seguro, confiado. ¿Por qué? Porque como ha leído, ha oído y ha guardado la palabra, entonces cree en esas palabras de la profecía. Y entonces, aunque nos anuncien cosas duras por este lado y por el otro nos estén diciendo grandes problemas. Hoy, por ejemplo, alguien se acercó y me dijo, me habló del tema me tocó el tema de la guerra de Ucrania otra vez. Uh-huh. Me dijo, qué difícil está eso y no se extrañe de que la otra semana el pan cueste 3 quetzales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque recordemos que Ucrania es el mayor exportador de trigo a nivel mundial. Y no sé qué ha estado pasando. Me interesó mucho esa noticia. Pero ¿cuál debe ser mi postura ante esa noticia? O la noticia de moda, la noticia que están viniendo. ¡Ay! Se nos va a venir la izquierda a gobernar. Y uno está ahí. ¡Ay! No. Uh-huh. Lo que yo creo es lo que me dice la Escritura, la palabra de Dios. Que para entender los tiempos, yo debo de leer, oír y guardar la palabra, y eso me va a dar felicidad, uh-huh, dicha y fortuna. ¿Tu conclusión, Esther? Que en medio de cualquier situación adversa, nosotros vamos a ser bienaventurados, porque estamos guardando y atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. La estamos escuchando, la estamos entendiendo y la estamos guardando. Y eso será de provecho para cada uno de nosotros. Y como dice nuestra compañera Evelyn, hay que ponerla en práctica, uh-huh, por supuesto. Ese es, diría yo, como el elemento de que el que practica la palabra es porque la está leyendo y porque la está guardando. Hermanos, qué hermosa oportunidad Dios nos dio en este tiempo. Agradecemos a Radio Vea por esta oportunidad que nos da de compartir con usted este discipulado. Si Dios nos lo permite, la próxima semana viene otra bienaventuranza. Uh-huh. No sé si de Apocalipsis, no sé si de los Salmos, de Proverbios, no lo sé, pero de que viene la próxima semana. Gracias, Esther. Gracias a usted, hermano Carlos. Los invitamos a no perderse, si Dios lo permite, el próximo viernes. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.